Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de una novela que digamos que es algo viejita. Se publicó en 1970, pero que la recordé hace un par de días porque encontré la adaptación al cine de esta novela y que en español, o al menos en México, le pusieron Nunca te vi, siempre te amé, que es un título, creo, no es muy adecuado para lo que sucede realmente en la historia, pero bueno, así se llama en español, y eso me hizo recordarla y regresar a esta novela que se llama 84 Charing Cross Road, de la autora estadounidense Helen Hunt. Esta es una novela que, como les decía, se publicó en 1970 y cuenta la historia de dos personas, de Helen y de Frank, que bueno, son obsesionados y enamorados de los libros y qué es lo que pasa en su relación y cómo la van construyendo a través de los libros, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va esta historia? Como les decía, la adaptación cinematográfica es muy buena, pero bueno, hay que partir de lo que dice la autora aquí en este texto. Ella vive en Nueva York, ella es una escritora, escribe guiones, vive sola en su departamento, es una mujer madura y se da cuenta que no puede encontrar todos los títulos, todas las ediciones, las traducciones que está buscando de libros muy específicos, y así empieza un recorrido por librerías que finalmente la van a llevar a escribir a una tienda de libros en Londres que precisamente está ubicada en el número 84 de Charing Cross Road, y ahí trabaja Frank, es el encargado de esta librería, y empiezan a establecer una relación epistolar donde ella le pide libros específicos, le pide ediciones específicas, y él se dedica a buscárselos en Inglaterra y enviárselos por correo. Ahora, es muy interesante porque este intercambio epistolar no solamente construye a los personajes, pero también construye a la sociedad de ese tiempo, lo que estaba pasando en la guerra, la posguerra, obviamente los problemas económicos que estaban surgiendo o que existían en Europa y también en Inglaterra, porque esta historia nos abarca un lapso de 20 años. La primera carta que leemos es de 1949 y la última será de 1969, así que tenemos 20 años para conocer a estos personajes y ver cómo se van transformando y sobre todo cómo van estableciendo esta relación tan estrecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en primer lugar, esta novela es algo muy ágil de leer y muy entretenido para los que somos obsesivos de los libros, para las personas que les encanta investigar sobre ediciones, sobre traductores, sobre diferentes autores. Claro que en este intercambio de cartas, en este ir y venir, pues van a hablar y van a comentar sobre muchísimos autores de lengua inglesa, desde los clásicos como John Donne o como William Blake, que son esenciales para la literatura inglesa, hasta otros que no les gustan tanto, hasta ediciones que no les convencen tanto. Entonces, bueno, este es un recorrido también por la literatura que se vuelve muy interesante porque hay este intercambio entre estas dos personas. Además, como les decía, pues vamos conociendo el contexto social, el contexto histórico, económico de ambos países en ese tiempo, ¿no? De hecho, pues nos damos cuenta que la situación en Inglaterra es bastante precaria, están preocupados, no tienen mucho dinero, y entonces Helen, que tiene más oportunidades, empieza a enviarles regalos. No solamente les pide los libros y les envía los giros postales con el pago de los libros que les ha comprado, pero también les empieza a enviar cosas, y entonces así pues empiezan a tener una relación más estrecha. Les envía desde jamón, medias para la esposa de Frank, y poco a poco pues van construyendo esta relación muy íntima. Además, al conocerlos a ellos dos, que cada uno tiene su personalidad y hablaré en un momentito de ellos, vamos conociendo también a los que están a su alrededor, ¿no? Por su parte, con Helen, pues conocemos a su editor, conocemos a las pocas amigas que tiene, que son muy pocas, pero muy buenas. Ella es una mujer bastante solitaria que vive en su departamento, que está en la calle 72 en Nueva York, casi esquina con la segunda. De hecho, hay una placa ahí afuera del edificio donde dice: aquí se filmó, este es el departamento de 84 Charing Cross Road, la película, está la placa ahí. Y por su parte, en Londres, en la librería donde se filmó también esta película, pues también hay una placa que reconoce el lugar que tomaron como locación para grabar la película. Entonces, bueno, ella tiene pocos amigos y tiene un sentido del humor muy peculiar. Cuando le escribe estas cartas a Frank, además que son breves, hay ciertas cosas que como lectores no se nos explican, tenemos que ir descubriendo, porque pareciera a veces como que no están incluidas en este libro todas las cartas
que hubo algunas que no ameritaron estar ahí o que no se conservaron, y entonces hay ciertos huecos que nosotros como lectores debemos llenar. Y por su parte Frank, bueno, pues es la clásica personalidad inglesa, mucho más reservado, platica al principio o escribe al principio muy poco de su familia y de sus hijos, pero poco a poco va ganando confianza y le va contando más de su vida, incluso cuando estuvo enfermo y tuvo que dejar de trabajar por algún tiempo. Y además vamos conociendo a todos los empleados de la librería, porque bueno, estas cartas se vuelven recurrentes y ya todos están esperando que Helen escriba desde Nueva York pidiendo nuevos títulos, y así también vamos conociendo a los empleados de la librería y conocemos pues un poco de sus vidas, conocemos cuál es el contexto de la posguerra en Inglaterra y qué es lo que está sucediendo. Pero sobre todo los conocemos a ellas. Como les decía, Helen es un personaje muy peculiar, es una mujer que tiene un gran sentido del humor, que es obsesiva en el sentido de encontrar ciertas ediciones, ciertos traductores, ciertos libros en específico de los temas que a ella le interesan. Y por su parte Frank pues es un hombre que obviamente se da a la búsqueda de estos títulos. Cuando no encuentra el que Helen le solicita, pues también trata de sustituirlo por uno similar o le manda algún otro título que le puede interesar. Entonces así también él va mostrándonos sus gustos literarios, y entonces le dice: no encontré X libro que solicitó, pero ahora le mando esta edición de Jane Austen que tal vez le podría interesar. Y es una relación epistolar. Recuerden que siempre son cartas que se vuelven muy interesante, muy fraterna y muy cercana. Ahora, siempre existe el deseo de Helen de viajar a Londres y conocer Inglaterra, conocer la ciudad y obviamente conocer la librería y conocer a Frank. No quiero contarles el final, pero bueno, ya si se animan a leerlo sabrán qué es lo que pasa con estos dos personajes, porque además recuerden que es un trayecto de 20 años lo que ellos comparten. Ahora, como les decía al inicio del video, pues hay una adaptación al cine que es de 1987 y bueno, los actores la verdad es que son magníficos. Frank lo hace Anthony Hopkins y Helen la hace Anne Bradford, y la verdad es que lo hacen muy bien. Son estos personajes de mediana edad que reflejan muy bien, creo, cómo va construyendo ella los personajes. La autora está muy bien adaptada y es de esas películas muy lindas que fluyen y que se vuelven también un referente, y las que siempre están ahí pasando ahora ya en televisión, pero que siempre son muy entretenidas. Es muy similar a lo que pasa en la novela. La adaptación está muy bien hecha. Incluso esta película le mereció un premio BAFTA como la mejor actriz a Anne Bancroft, y entonces bueno, ganó el premio a la mejor actriz por esto, así que también recomiendo ver la película. Lo interesante de esta novela pues es no nada más que conocemos a estos dos obsesivos de los libros y que quieren tener libros muy específicos, pero también conocemos qué es lo que pasaba en estos 20 años en Inglaterra y en Estados Unidos, las diferencias que había entre estos dos países, y sobre todo conocemos cómo Helen es una mujer que puede dar muchas cosas y que les envía regalos para que ellos estén mejor en esos tiempos difíciles que estaban pasando en Inglaterra. Así que bueno, pues ojalá se animen a leer esta novela, ojalá le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.